como la punta del iceberg, pero que abajo hay toda una base de cultura, de valores, de forma de trabajar. Después se refleja en lo que vos terminás vendiendo, prometiéndole a un otro, generando ese vínculo, que igual no siempre pasa. Hay que leer muy bien, digamos, sociológicamente lo que pasa en la empresa, y la estrategia no puede estar desligada de lo que sos. A veces se pone demasiado foco en las empresas pensando para afuera y no si tenés las capacidades y si está preparada para esa estrategia. La estrategia son las palabras escritas. ¿Qué es más importante, si es que se puede decir, si hay algo más importante que el otro? Coincidir en hacia dónde estamos yendo o si tenemos clarísimo hacia dónde no vamos. Sí, pero no es cualquier norte. No. Es un norte potente, es un norte convocante, es un norte que te obliga que te inspira y que te obliga a prestar atención y a comprometerte. Porque es un norte que cambia tu ser, pero creo que hay una tendencia a mirar demasiado hacia afuera lo que hacen los demás. Y en ese mirar tanto te olvidaste de hacia dónde ibas. Obviamente que lo dije antes y el contexto hay que mirarlo y estar sensible, pero hay muchos espejitos de colores y es un enorme riesgo tomarse demasiado en serio todo lo que hacen los demás. Esta falta de calma y de tranquilidad y de confianza respecto de tu propio camino. ¿Qué es lo que no va a modificarse en tu negocio ni el año que viene, ni en 5 años, ni en 20 años? Esto es Playbook Inspira, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Presentado por Proteína Marketing. Hola Vale, gracias por venir. Es un placer para nosotros que estés acá. Y para empezar, te quiero preguntar algo que no esté en tu perfil de LinkedIn, porque vamos a hablar un montón de vos profesionalmente, pero bueno, contanos algo y a los oyentes y a las oyentes que no esté. Bueno, la verdad que para mí es un placer, es una charla la venía esperando con muchas ganas, así que buenísimo, estoy muy contenta. Mira, algo que no se ve en mi perfil de LinkedIn, pero sí en Instagram, pero digamos algo que no comparto tanto en el perfil más profesional, tiene que ver con una reconexión o conexión que hace 2 años inicié con mi identidad judía. Yo soy judía, soy de toda la vida, pero empecé a estudiar Torah, Kabbalah, empecé a acercarme mucho a, como para decirlo de alguna forma, como a la filosofía que es muy humanista en mi religión, en mi pueblo. Y es algo que siento que hay un antes y un después en mi vida desde que empecé ese camino espiritual. Es como que la vida profesional, la vida de los vínculos, todo, digamos, venía muy bien. No es que hubo una crisis, pero la parte como espiritual y más de conexión y de entender el para qué estamos acá, en este mundo, qué sentido tiene la vida, por qué estamos acá si no pedimos estar acá, y todas esas preguntas y las respuestas es como un camino que va en paralelo, que creo que también se integra porque todo después se integra con todo. Pero que es algo que quizás no es tan conocido en mi rol totalmente profesional. Además hay personas que lo declaran en como que en todos los ambientes vos lo sabés, y en este caso está buenísimo también porque todo nutre todo y porque somos uno, ¿no? En los distintos es parte espacios. De la integridad, ¿no? Totalmente. Sí. Absolutamente. Bueno, hermoso, gracias por compartir con nosotros. Gracias. A ver, y para arrancar, porque aparte creo que también tiene que ver un poco con todo esto que vamos a conversar, y que es esta cuestión de cómo se fusionan, ¿sí? Digamos, el marketing con la cultura, con los negocios, con la empresa en general, y que tiene que ver con esta designación tuya en un puesto que la verdad que yo por lo menos no lo había visto. Yo tampoco. Y digamos, esto de ser Chief Marketing and Culture Officer. Ahora people encima. Ahora tengo todo people. 3. Entonces tenés marketing, cultura y gente. Sí, exacto. Wow. ¿Cómo dialoga esto? ¿Cómo lo ves? Lo ves. A ver, si querés te cuento un poco cómo surgió, porque la realidad es que cuando empiezo a tener conversaciones en el BIND, y era por marketing y comunicación, o sea, siempre estábamos hablando del mundo de mis últimos roles, ¿no? Que habían tenido claro, que ver. Que quien no la conoce a Vale, es tu era el paso lógico que uno espera después de tu rol anterior, ¿no? Exactamente. Yo en Globant estaba como Senior VP de Brand a nivel global.
En Arcor estuve 16 años y en los últimos años estuve a cargo de la marca Arcor como gerente corporativa de comunicación institucional y servicios de marketing. Pero mis inicios son en recursos humanos, que ahora te voy a contar eso. Yo soy psicóloga de profesión y periodista y empecé en recursos humanos. Y cuando estaba en las conversaciones con el chairman de Vind, en un momento me dijo, pero pará. ¿Y vos no te interesaría también tener todo lo que es cultura y capital humano? Fue como un momento de decir, la verdad que no lo pensé, no lo había pensado con anticipación, pero me pareció espectacular. Y dije, la verdad que sí. O sea, él cuando escuchó mis inicios y un poco también quizás mi manera de liderar y demás, dijo, me parece que puede funcionar. Y la verdad es que al principio parece como mundos diferentes, pero en realidad no. La verdad que no lo son. No. ¿Y cómo los integrás vos? ¿O cómo? Porque en realidad se termina integrando como en la estrategia, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasó en esa charla, y déjame hacer una interpretación libre. Vale. ¿Sí? Hablemos sin saber, se llama. No, pero me gusta porque tiene que ver con esta conversación que surge entre vos y el chairman, donde el chairman ve una estrategia. Eso, claro. O sea, digamos, él tenía la estrategia, pero lo ve, ¿no? Y termina integrándolo. Yo creo que es a veces ver la estrategia y también es como ver la persona que puede de alguna manera integrar eso, porque quizás lo que él vio es que quizás, aunque él lo tuviese con la estrategia, si vos no ves a una persona que ves que tiene esas, no sé si decirlo dos sombreros, porque no son dos sombreros, pero esa mirada, no sé si se le hubiera ocurrido. Fue como espontáneo, fue esas cosas que surgen. Y a ver, ¿por qué creo que es tan coherente? Justamente porque en definitiva, lo que uno... a mí, yo últimamente estoy como muy mirando eso, ¿no? Lo que tiene que ver con cuando hablamos de consistencia y la coherencia de una marca y la consistencia en el tiempo y la coherencia entre lo que promete y lo que da. Pero la verdad que la consistencia y la coherencia tienen que estar desde adentro, ¿no? Yo creo que, y me gusta pensar ahora, como que una estrategia de negocio, de marketing, de lo que sea, para hacia afuera, es como la punta del iceberg, pero que abajo hay toda una base de cultura, de valores, de forma de trabajar, que después se refleja en lo que vos terminás vendiendo, prometiéndole a un otro, generando ese vínculo, que igual no siempre pasa. Porque lo que yo empecé a notar, y creo que, digamos, y yo pasé por varias empresas y veo como distintos modelos, ¿no? Hay empresas que trabajan mucho hacia adentro y son como súper coherentes con sus valores y con su gente y con la manera en la que desarrollan a las personas y los espacios de conversación y demás. Y después hacia afuera comunican, pero no es que comunican todo lo que hacen. Y después hay compañías que son un poco a la inversa. Hablan más de lo que hacen, ¿no? Y es como un poco la inconsistencia o la debilidad de incluso una estrategia. Incluso a veces uno trata de, como desde ese rol, trata de decirte, ojo, ¿no? Porque estoy sacando afuera cosas que no son del todo así. Exactamente. Sí, que si rascas un poco. ¿No? Se empieza a ver la realidad, el alma. Eso para mí es como que ahora tengo un detector, riesgo, ¿no? Tengo un detector de cuando veo ese tipo de empresas en las que te das cuenta, si miras un poco, y bueno, y la gente hacia adentro es la primera que dice, esto es incoherente. Bueno, en definitiva es esas incoherencias o esa falta de capacidad de ser íntegros, ¿sí? También es un alto riesgo para el negocio. Absolutamente. O sea, es poner en riesgo el negocio desde el momento cero. O sea, si vos no podés vivir esto de manera coherente, el negocio está en riesgo. Sí. A mí me dejó pensando esto que decías de se pudo integrar este rol porque la compañía lo ve, como dice Sebas, ¿no? Este chairman lo vio, porque vos estabas ahí, que lo podés ver también, ¿no? Porque finalmente vos lo tenés que poder ver también y eras la persona que podía articular estas tres cosas, pero también porque la empresa puede, porque nosotros a veces una de las cosas que siempre, es una frase muy sonsa, pero siempre decimos, las compañías tienen la marca o la estrategia que pueden. O sea, hay un punto que vos decís, una estrategia tiene que estar embebida en un contexto. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Qué pensás de eso? Sí, creo que por eso
viste, cuando dicen, bueno, cambios culturales, bueno, no, tengo que contratar a la consultora que me ayude el cambio cultural ahora en 6 meses. Quizás no es el momento, no tenés como las capacidades. Hay que leer muy bien, digamos, sociológicamente lo que pasa en una empresa, y la estrategia no puede estar desligada de lo que sos. Es como querer decir o proyectar una imagen que todavía no estás preparado. Por eso a veces se pone demasiado foco en las empresas pensando para afuera y no si tenés las capacidades, y si la gente realmente no es el compromiso porque no tenga la camiseta o no la tenga, sino si está preparada para esa estrategia. Para ese juego. Para ese juego. Vos sabés que estás diciendo esto y yo estaba pensando cuántas veces nos ha pasado que de repente hay empresas que, y lo hemos visto y hemos jugado también ese juego, pero capaz piensan que con un workshop o con una capacitación la estrategia comienza a tomar vuelo, ¿no? Y vos decís, che, me parece que son otra cosa, ¿no? Es como un deseo, ¿no? Es como un pedido. Thinking, es esa cosa de pensamiento mágico. Sí, es un pensamiento mágico. Es así. Y en una definición muy sencilla de estrategia, la estrategia es la opinión informada de cómo uno gana un juego, ¿no? Perfecto. ¿Y cuánto de eso para vos, en tu opinión, es intuición o análisis, ¿no? O son las dos? ¿Cómo la ves? Mirá, la verdad es que mirando, tengo varias formas de responderte. Una es mirando a los grandes líderes con los que trabajé, gente que veo que tiene una cuota de intuición enorme. Enorme. Con lo cual vos la intuición la ponés a jugar. 100%, pero quiero dar un paso más ahí. Hay una persona que yo quiero mucho y valoro, que se llama Marcela Garriga. Marce fue para mí quien me metió y me formó en parte en todo lo que es el mundo de la investigación de mercado. Okay. Cuando en Arcor no teníamos un área interna de investigación de mercado, Marce me ayudó a desarrollarla y a formarme y a formar equipo. Y ella hablaba de un término que me encantó siempre, que es la intuición densa. Y la intuición densa, en realidad, es la intuición que te sale así, pero en realidad es densa porque está formada por mucha experiencia, muchas vivencias, que quizás incluso las tenés a nivel inconsciente. Hay todo un caldo. Pero no es que porque soy maga y tengo poderes. No sale de la nada, eso es lo que sale de la nada. No es un vibe. No es un vibe. No es un vibe. No. Estuviste bien. O sea, la intuición densa no es un vibe. No, diría que es como que con la edad y con la experiencia uno la va desarrollando a partir de sus propias experiencias. Y con el oficio. Total, ¿no? Es eso. Y eso, para mí, es como, te diría que une los dos mundos, el mundo de la información, de la data y demás, y esta cuestión más que tenemos de sensibilidad, pero yo confío mucho en esa intuición densa. Vos sabés que me encanta esto porque cuando nosotros siempre decimos algo, que es que la estrategia son las palabras escritas, ¿no? Entonces me imagino que esas palabras escritas es de alguna manera poner en palabras, ¿sí?, esa intuición densa, pero además convertir esa intuición densa, me encanta el concepto, lo voy a usar. Ay, lo voy a usar, se lo voy a robar a Marcela. A Marcela Garriga. Marce, ¿no? ya Marce, está, lo gracias, estoy Marce. popularizando. Pero digo, es que esa intuición densa sea escalable, porque una de las cosas que, por lo menos, yo trato bastante con dueños de empresas y con números uno, que a veces, obviamente, hay mucho de intuición en la gestión, pero la intuición es muy difícil de delegar. Sí. ¿No? Si no lo bajás a una estrategia. Entonces, creo que ahí hay un secreto lindo, interesante, de cómo hacemos para convertir esta mirada intuitiva del número uno, del que puede pensarla, del que puede viajar en el tiempo o mirar un poco más allá, ¿sí?, para bajar las palabras. Yo creo que igual me parece que está bueno poner en juego que la intuición densa la tenemos todos en mayor o menor medida, y quizás el número uno la puede tener de una manera puede ser muy asertivo en su negocio. O sea, yo entré en el mundo de finanzas. Yo, la verdad, no puedo opinar sobre un montón de cosas que tienen que ver. Invertir, no, la verdad no es que no me pregunten porque no. Pero tal vez... Igual seguro está más cerca que yo, pero del tema. Un poquito, tal vez. Pero tal vez yo tengo intuición densa de cosas que él no tiene. Claro. Entonces, a mí me parece que cuando uno piensa en una estrategia, primero creo que es un trabajo colectivo. No es el de un iluminado que después hay que bajarlo.
me parece que es la un intuición trabajo, densa, entonces, para vos no es de uno. No. Es de cada uno tiene una parte, pero, es del equipo. Pero el equipo tiene que poder construir, poner sobre la mesa la experiencia, sus aprendizajes, sin miedo a veces a decir cosas que el otro puede pensar distinto, y se construye, obviamente, siempre hay un número uno donde su voto vale doble. No es una democracia. Alguien tiene que tomar decisión. Pero creo que es de todos, y de hecho... o todos tienen un rol también. Todos tienen un rol, exacto, y cada uno aporta desde ese lugar. Y ahí retomo con lo que les contaba al principio, esto del para qué cada uno está en esta vida, que obviamente va mucho más allá de lo laboral nada más. Pero bueno, ¿para qué estoy en este equipo? ¿Qué traigo yo que no tiene el de al lado? O sea, algo voy a traer diferente. Y si no, ¿para qué estás sentado acá en esta silla, no? Exactamente. Sí. Está buenísimo. ¿Y tenés un proceso, una metodología, una forma en la que te guste más extraer esa estrategia? Mira, la verdad que no una única. Ok. De hecho, de acuerdo a la compañía en la que estuve, al proyecto en el que tuve el desafío, fue diferente. A mí me pasó muchas veces de liderar equipos que saben más que yo de determinados temas. Suele pasar. Y ahí te diría que empiezo como medio a la inversa, escuchando mucho, que me traigan y me cuenten desde ellos, desde la experiencia en la empresa, en el rol. Sí, siempre me gusta escuchar el mercado, ¿sí? El contexto me parece fundamental, pero no dato, digamos, sensibilidad del dato, ¿no? Entender un poco más. Y sí, después volver mucho a quiénes somos nosotros. Bueno, está bien. Vos traes esto a la mesa desde tu experiencia, desde lo que sabés de performance, por decir algo, o de lo que sabés de producto. Bueno, pero... Y el mercado está haciendo esto. Ok, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo encaja eso con el ADN Con nuestro? el ADN y con nuestras capacidades y posibilidades, porque la verdad que uno no siempre puede jugar en la A y tiene que saber cuándo no tiene que jugar en la A o cuándo, digamos, creo que es importante saber quién es uno. ¿Y crees que en ese sentido, Vale, cuando vos te estás convirtiendo en una especie de alquimista, ¿no? Porque en definitiva es juntar miradas, juntar información, tener una curaduría de los saberes externos, más los tuyos, ¿no? Pero eso es parte de lograr consenso para que la estrategia sea consistente, coherente, cohesiva, o crees que hay otros elementos que pueden lograr consenso a nivel estratégico? Mira, a mí siempre me funcionó en todos los entornos, que es lo que hablábamos recién, que el que esté sentado en una mesa tenga valor. Entonces, sin consenso, no hay estrategia que después pase a la ejecución y ni sea valorada. Lo más importante para mí es qué me llevo, ¿qué hay para mí en esta estrategia? ¿Entendés? O sea, ¿qué aporto, pero también en qué me beneficio? ¿En qué me nutro? ¿En qué me beneficio? Sí. Ojo, a veces que no. ¿Cuál es la buena noticia para mí de este camino que vamos a transitar? Exactamente. Es tratar de encontrar, y yo ahí quizás, digamos, en mi manera de liderar, por lo menos para abajo con mi equipo, no hablo cuando uno habla quizás de estrategia de compañía, donde es quizás con pares o para arriba, pero con mi equipo, de que siempre sientan que en cada cosa que estamos armando, diseñando, creando, hay crecimiento para cada una de esas personas. O sea, se están llevando algo que las va a nutrir. Eso para mí es fundamental. Pero la verdad que no tengo una fórmula. Quizás tendría que tenerla, pero no es que la tengo. No necesariamente. Igual, en lo que estás contando, ¿no? Hay una especie de fórmula. Sí, y de hecho, acá a los oyentes, una nota para ustedes. Un buen marketing siempre, acá la marketer en Vale, ¿no? Siempre está buscando la buena noticia para el otro, la relevancia para el otro, ¿no? Entonces, me parece re interesante que eso sí es cómo te involucro, ¿no? Cómo te subo, ¿no? A vos cliente, a vos colaborador, a vos director de la compañía, ¿no? Cómo te subo a este camino que vamos a transitar juntos, porque finalmente una estrategia es una historia, ¿no? Vamos a decir, vamos juntos hacia allá y vamos a ganar el juego, digamos, ¿no? Exactamente. Está buenísimo. Sí, para mí si no hay relevancia para el otro, entonces estoy jugando sola. Y si juego sola, pierdo. Y si jugás sola, no es una buena estrategia. Y eso hace mucho sentido con este rol,
¿no? De marketing, cultura y gente. Porque, en definitiva, a ver, construir relevancia para el otro es construir relevancia para todos los otros. Exacto. O sea, a mí me tiene que ser relevante trabajar en esta compañía, en tu equipo, me tiene que ser relevante al cliente para el cual estoy trabajando. O sea, tiene que ser algo que realmente me sume. Y creo que más hoy que estamos todos muy como al pendiente de si esto tiene sentido para mí. Sí. ¿No? Si realmente le agrega alguna capa de valor a mi vida. Absolutamente. Desde algún lado. Totalmente. ¿No? Sí, y creo que cada vez más, ¿no? Antes eran preguntas que quizás la gente no se hacía tanto y ahora sí. Y la respuesta está en eso, en encontrar esa conexión entre donde estás y lo que aportás con quién sos vos también, ¿no? Claro. Y para mí, ahí voy más a la parte de capital humano, además de la estrategia, o parte, ¿no? Es la capacidad de liderar personas y cómo uno conecta con el deseo del otro. Porque la verdad es que, bueno, no está mi equipo acá para decirlo, pero yo leo el deseo de cada uno, y el deseo de cada uno no es el mismo. No tiene, digamos, no es que hay todos queremos lo mismo. Y sumar a alguien a un proyecto, sumarlo realmente, pero con compromiso, tiene que ver con enganchar con ese deseo, que ese deseo varía. Entonces uno como líder también tiene que entender qué le da a cada uno, cuál es ese, porque no deja de ser una relación en la que sin duda el deseo tiene que estar en el centro. Sí. Para que yo te pueda dar para que esa persona te pueda dar lo que necesita darte y para que puedas tomar lo que necesitas tomar, ¿no? Y está buenísimo, sigue teniendo que ver con relevancia y con puntos de encuentro, ¿no? Con las intersecciones de los universos de cada uno, está buenísimo. Y vos fíjate que esto nos lleva a pensar hacia dónde estamos yendo, ¿no? De alguna manera, cada uno de manera individual, la empresa de manera general o colectiva, y este punto digamos, en el futuro, de hacia dónde estoy yendo, a nosotros por lo menos nos plantea una duda, que es, ¿qué es más importante? Si es que se puede decir, si hay algo más importante que el otro, si coincidir en hacia dónde estamos yendo, hacia dónde la compañía va, ¿sí? O si tenemos clarísimo hacia dónde no vamos. Vamos, ¿qué valoración tiene una cosa y la otra? Y eso en términos de norte, que está buenísimo, y también el cómo vamos y cómo no vamos también, ¿no? O sea, las dos cosas. Sí, a ver, justo puedo contar algo que tiene que ver con la Biblia. Por sí, favor. Claro. ¿Me puedo ir de tema? Por supuesto. Topic. Considero que es una gran lectura. Hoy estamos, mañana ahora empieza Semana Santa, y en este año coincide a veces no, con la Pascua judía. Sí. Claro, Pesaje es el viernes, ¿no? Empieza mañana a la noche. Empieza mañana. Empieza mañana a la noche. ¿Y qué se celebra en Pesaj? La salida del pueblo judío de la esclavitud. Exacto. Hace 3.339 años, ¿sí? De Egipto. Que Moisés, digamos que creo que casi todos saben la historia, saca a los judíos. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés lo que les pone el foco es: vamos hacia la tierra prometida, vamos hacia justamente un lugar donde vamos a poder vivir libres. Pensemos que también era gente que venía con una mente de esclavos. Fue todo un desafío de liderazgo, claro, de poder generarles... Y de fijación de norte ahí. Y la narrativa. Y la narrativa. Claro. La narrativa que la tuvo que sostener 40 años, porque hasta que llegaron... Claro, porque todavía falta. Todavía falta. Los filisteos, toda la bola. Sí. Entonces, y para mí eso es una historia muy potente de que lo más importante no es ni dónde estoy, ni lo que no soy, sino a dónde voy y cuál es ese lugar, ese norte que tengo claro, porque cuando yo tengo claro el norte, los no, naturalmente los vas a ir sacando, los vas a ir despejando. Cuando no tenés muy claro a dónde vas y te tentás en el camino. Claro. Te tentás, te aparece... Agarrás cualquier Y te tentás. Y entonces, nada, eso solamente puede decir como que el camino hacia la libertad era un deseo muy fuerte, con un liderazgo muy claro a dónde íbamos a llegar. Sabíamos que el camino iba a ser difícil, tuvieron que atravesar 1.000.000 de obstáculos, pero siempre estuvo claro el norte. Entonces, sí, pero no es cualquier norte. No. Es un norte potente, es un norte convocante, es un norte que te obliga que te inspira y que te obliga a prestar atención y a comprometerte. Porque es un norte que cambia tu ser. Claro, en este caso. Es como que te modifica, porque si no,
otra tierra prometida te lleva también a lugares deseables. Si el norte es, che, crezcamos. No, tiene que listo, ni idea. Tiene que ser. Hay mil cosas que me llevan a crecer. Ahí te ¿no? lleva, viste, a la palabra que a veces está un poco más como. O ganemos plata, qué sé yo, como norte exacto. No es suficiente. No, bueno, por eso. Creo que el término propósito, que ya hace un tiempo que han sido tan bastardeado, pero sí es necesario. Pero ¿no? es eso, es el ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy yo? Pero ¿para qué está esta empresa? ¿Qué vamos a dejar diferente? Por lo menos en estos 3-5 años. No te digo un proyecto a 10, 20 años que quizás en este país es como muy raro. Pero ¿qué vamos a dejar diferente? Pero qué lindo sería. Bueno, tengamos fe que vamos. Pero si vamos cada 3 años o cada 5 años renovando un propósito del ¿para qué estoy? ¿Qué trae mi empresa y mi ser en este lugar? Para que algo sea mejor, es eso. Eso es lo convocante, me parece. Cuando no es solamente, ganar plata como fin en sí mismo. Obviamente que... Obvio que está bien. Sí, obvio. Estamos hablando de un marketing comercial. No estamos hablando de algo que no claro esté buscando eso. Lo que digo es que no parece suficiente como no. El beneficio... Yo creo que... Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en distintas industrias y me acuerdo en Arcor, por ejemplo, cuando trabajas en consumo masivo hay algo emocional que es muy fuerte. Cuando vos entendés que sos parte de la vida de las personas, de la cotidianidad, que alegrás la vida de la gente, que nosotros hace muchos años, cuando cumplió, creo que eran 65 años Arcor, y ahora creo que cumple 75, o sea que hace como 10, hicimos una campaña de recabar historias de personas que habían sido impactadas, atravesadas de alguna manera realmente relevante por alguna marca, producto nuestro. Una historia de unos noviecitos que se conocieron por el Mogul y que el Mogul fue, pero es una historia hermosa de unos mendocinos y les hicimos el casamiento. Todo a base de Mogul. Claro. Es espectacular. Hermoso. Eso es hermoso y es marketing, pero es trascendente. Sí. Totalmente. Pero es conectar con eso, ¿no? Y también cuando conectabas con el que... cosechaba las frutillas y cómo le cambiaste la vida a él porque vendía las frutillas para que puedas hacer los frascos de mermelada de la campañola y cómo él le daba trabajo y generaba un cambio, esto era en Tucumán. En toda su comunidad. En toda su comunidad. Hay como muchas historias que como marketinero te llenan el corazón. Y esas son, a mí me parece las que te llevas y las que realmente te hacen sentir muy orgulloso. Sí, y contribuyen a seguir construyendo el propósito y contribuyen a contar una buena historia. Y vos sabés que nosotros cuando estamos trabajamos mucho en el proceso de cómo profesionalizar el área de marketing y también cómo llevar nuevas dinámicas a equipos que a lo mejor están súper establecidos, pero que necesitan cada tanto renovarse. Y casi nuestra pregunta obligatoria es, ok, pero ¿hacia dónde está yendo esta marca? ¿No? O sea, contame bien si esto está definido, porque si esto no está definido, cualquier cosa que se traiga a la mesa a nivel táctico u operativo sirve. Total. Digamos, lo vas a terminar definiendo con el estómago y no con el propósito, y no con el norte. Entonces, es tan importante. Y la falsa sensación de movimiento, ¿no? porque vos haces, estás en la rueda del hámster y en realidad por ahí un día vas para acá y otro día vas para acá. Bueno, ¿no? eso yo creo que es uno de los males de esta época y uno de los males que no digo que el único responsable sean las redes sociales, pero creo que hay una tendencia como personas y como marketineros a mirar demasiado hacia afuera lo que hacen los demás. Y en ese mirar tanto te olvidaste de hacia dónde ibas y por qué ibas hacia dónde ibas. Y creo que, digamos, obviamente que lo dije antes y el contexto hay que mirarlo y estar sensible, pero hay muchos espejitos de colores y es un enorme riesgo tomarse demasiado en serio todo lo que hacen los demás. Hay una cosa re interesante que venís diciendo ahí como por abajo, que la quiero sacar a la luz, que tiene que ver con el contexto que me informa, pero tal vez no me define. No me define. Claro, me influye, pero no me modifica en esencia. Exacto. O no y eso dejar que te para modifique. mí es una marca de una buena estrategia
estrategia, sí. ¿no? Que tiene que ver con, yo creo también en esta forma de llegar, ¿no? O sea, estoy yendo hacia mi norte de esta determinada manera y obviamente cambia el contexto y ajusto cosas, Obvio. por supuesto. Un competidor sale con algo y lo voy a tener en cuenta, pero no porque él tiene un bot, yo tengo un bot, porque él tiene esta campaña en tal lugar, hago la misma campaña, ¿no? Como salió con este influencer, yo hago el influencer diferente. No puedo contar todas las cosas que tengo para decir de esto, pero es que hay muchas empresas que viven así. Claro. Entonces, nos cada pasa día todo el es tiempo. algo totalmente distinto, es Ella hace enloquecedor. ravioles. Como yo hago ravioles, ella hace No, y ravioles. lo grave de enloquecedor. eso es de nuevo, dijimos la rueda de hámster, pero tiene que ver con esta falta de calma y de tranquilidad y de confianza respecto de tu propio camino. Absolutamente. Y por eso creo que eso es un mal de la época en general, ¿no? Me gusta verlo como la época, es verdad. Sí. Cada vez está peor. Sí. Y por lo tanto, cada vez adquiere más relevancia tener definiciones de norte y de y camino. claridad estratégica. Sí. Porque si vos no lo tenés, todo lo que venga atrás va a ser difícil. Ahora, lo tenemos. Supongamos que... Ponle que llegamos ahí bien. y lo como tenemos, ¿no? como nos gusta a nosotros, está escrito además. Por lo menos Está escrito, porque si no se escribe no se puede compartir. Entonces es está difícil, escrito, es difícil. todo el mundo lo entiende, lo conoce. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo se implementa justo eso? ahora estábamos, voy a hablar digamos, no de marketing, sino de a nivel compañía, pero justo nosotros estamos ahora en un proceso de redefinir todo el modelo de incentivos y de desempeño de la compañía. Porque justamente es el gran desafío. Vos tenés la visión, tenés el propósito, súper inspirador, maravilloso, pero después el partido se juega en la ejecución, además, y en cómo cada uno articula. Y ahora justamente estamos en ese trabajo, que hay compañías que quizás lo tienen muy claro, otras menos, pero es ahí, es cómo bajo eso al negocio, cómo lo bajo al negocio en general, a cada unidad de negocio, qué es lo que va a aportar cada unidad de negocio en eso que estoy poniendo como visión y cada uno individualmente. Y te diría que es lo más difícil. Claro. Es lo más difícil. Claro. Y ahí también me parece que estamos en ese proceso. Lo importante es no volverse locos en 8 millones de KPIs o KRs o lo que sea. Mantenerlo simple, ¿no? Simple. Deberían ser 5 cosas que uno realmente ve. Para ver el norte y si vas yendo hacia donde tenés que ir, no deberían ser más que esas. Y ese te diría que es digamos, el gran desafío. O sea, yo ahora lo estoy transitando. En otras compañías... ya estaban las estructuras que hacían que fluya. Sí, a veces mejor, a veces peor, pero existían y ahora tengo como la oportunidad de barajar y dar de nuevo en este sentido. Claro, pero es una cuestión de diseño, ¿no? Es En definitiva, diseño. hay Me diseño gusta en las eso, estructuras, claro. en los sistemas, en la forma en la que la gente interactúa, en la forma en la que la gente es mirada o no, digamos, por la organización. Y en los mecanismos de revisión de esa estrategia, si es que lo hubieran. Y ahí te pregunto, ¿cuánto o qué cosas te hacen pensar en revisar una estrategia? La verdad que primero me parece que uno tiene que ver primero si se la compraron internamente, si realmente se está hablando de esto, si realmente la gente la está viviendo, hacia adentro me refiero. Sí. Qué difícil darse cuenta de eso, ¿no? También. Sí, bueno, pero porque no hay mucha gente que se va a animar a decirte, estamos yendo en el camino equivocado. Pero a veces, pero escuchás de qué cosas se habla. Si se está hablando de otras cosas, claro. O le estás poniendo foco a costos, cuando en realidad estabas hablando de innovación. De valor. De valor, de algo está, o sea, escuchar eso. Que eso sería que estás desalineado de la estrategia. Después la pregunta es si, tengo que cambiar la estrategia. Y yo creo que hay que darse tiempo. Me parece que, mínimamente una revisión al año, pero en menos de un año, yo creo que no. No querés ni escuchar hablar del tema. De estrategia no. Tengo que hablar de ejecución, de alineamiento. Y hay que esforzarse. Hay que esforzarse, ¿no? exacto. No es que uno haya definido bien la estrategia y el diseño no quiere decir que sea inmediato que los resultados van a venir. Y bueno, nos cuesta tolerar tan cortoplacista, ¿no? Sí, es muy cortoplacista, esperemos que cada vez menos, pero
igual me parece que si uno pone dentro de la ecuación cómo es Argentina, tiene que pensar en algunos andariveles que sean sostenibles. O sea, a ver, te puede pasar que en vez de, estoy hablando si fuese una empresa de producto, en un momento tenés que producir acá y en otro momento tenés que importar. Es verdad. Pero pero tu estrategia de qué tipo de marca querés ser, qué tipo de productos, de qué manera querés satisfacer a tus clientes y cómo se tiene que mantener. Está bien, cambiaste en algo. Mirá, vos sabés que me encanta esto que estás diciendo porque tiene mucho que ver con lo que permanece independientemente, ¿no?, de la coyuntura. Entonces, y esta es una pregunta que a mí me gusta hacerla, ¿no? Decir, ok, ¿qué es lo que no va a modificarse en tu negocio ni el año que viene, ni en 5 años, ni en 20 años? Y a mí me gusta decir que el activo más importante de una empresa son sus clientes, ¿no? Son sus stakeholders, si crees. Sí. ¿No? Porque es lo que hace que esta empresa exista para alguien, ¿no? Bueno, ahora, si ese es tu activo más importante, lo más importante que tenés son los vínculos. Absolutamente. Entonces, o sea, no hay mucha discusión. En eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. O por lo menos es lo que vas a estar trabajando todo el tiempo para seguir construyendo. Absolutamente. Sí, estoy de acuerdo. 100% de acuerdo. Pasa, por eso. Digo, es esto de mantenerlo simple también, ¿no? La mirada y la sensibilidad. Porque después nos enroscamos con, no sé, tráeme la IA, tráeme todo lo que quieras, la parafernalia. Que también, ¿no? Que está muy bien, el eslogan, el claim, no sé cómo llamarlo, porque sí, es el claim de Vint, es clientes felices. Sí. Ahí está. Finanzas felices, clientes felices. Punto. Chau. Listo, vamos por ahí. Está bien. Pero digo, es eso, es que es lo que más nos importa. Lo que más importa es finanzas felices para clientes, para emprendedores, para empresas. Sí. Pero o sea, ¿qué queremos conseguir? Es eso. ¿Cómo? Haciéndolo simple, estando 24/7, siendo súper personalizados. O sea, con AI o sin... Sí, ahora será con AI, pero lo que estoy buscando se sostiene. Claro. De hecho, cuando yo entré, me acuerdo que era Finanzas Felices, Claim, y yo dije, bueno, vamos a ver, si quizás lo cambiamos o repensamos el posicionamiento y nada, y di una vueltita y análisis y dije, está perfecto. Está bien. Viste que también está eso de que el que viene quiere cambiar todo. No, yo dije, está buenísimo. Y es muy simple. Después hay que obviamente llenarlo de contenido, pero en definitiva de eso. Nosotros vivimos para los Es una hermosa promesa, ¿no? Total. O sea, y en algún punto una marca es justamente una promesa que genera expectativas y esa expectativa está buenísima, ¿eh? O sea, si después la tenemos que cumplir. Si te quedas en no, obvio. No, pero bueno, digo, es lindo trabajar para cumplir con esa expectativa, absolutamente. ¿no? Digo, siendo una marca absolutamente como la que manejas, está buenísimo. Está bueno. Y pensando en esto, ¿no? En qué difícil llevar adelante algo que no vas a ver en el cortísimo plazo, ¿no? Que hay cosas que cuando las tocas se mueven, la estrategia es difícil ver cómo se mueve, ¿no? Entonces, y en ese sentido, digo, ¿cuáles son o qué cosas a vos te parece que estaría bueno mirar? ¿Hay algún, no sé si indicador, comportamiento o algo que vos digas, estamos yendo en un buen camino para mí, porque esto está ocurriendo? Te diría que el primero, o sea, hay dos cosas que me parece importante. Una es mirar hacia adentro, que es, depende del modelo que uno elija, si es NPS interno, encuestas o charlas, o lo medís por rotación o por egresos voluntarios, no importa, pero cómo está la gente. Y hacia afuera, a mí me parece que, sobre todo, bueno, depende de la industria. Yo ahora que estoy en una industria más B2B, Globan también era B2B, pero Arcor B2C era distinto. En estas más B2B, yo creo que un dato importante es el promedio de años que un cliente se queda con vos y si va creciendo. Ciclo de vida de cliente. Sí, lo dijeron mejor ustedes. Eso, ciclo de vida. Somos profesores. Aparecen los profesores. Sí. O sea, sí, vale, si vos todos los años me decís que tenés 100 clientes, pero son todos distintos,
Y empezaste la rueda de vuelta y estás haciendo las Vale, cosas pésimo. qué conversación, qué bueno que lo traes, porque qué conversación importante para la época en donde justamente lo que ofrecemos cada vez más son commodities. Entonces, la relación es lo único que hace digamos, posible la supervivencia. Bueno, exacto. Entonces está buenísimo porque es un gran indicador de estrategia. Para mí sí, si vos... Sí. Me encanta. Y si van creciendo, obviamente, ¿no? Si cada vez... cómo se desarrollan, si hay upselling, si hay cross-selling, si se quedan más tiempo con nosotros. Todos los indicadores de desarrollo del cliente. El valor del cliente en el tiempo. En el tiempo. Digamos, Si eso crece, la estrategia es correcta. Exacto. Suficiente. 100%. Está buenísimo. Así que nada, ya tenemos obviamente los indicadores, después, terminamos ahí. Me encantó. Estamos, hay que mantenerlo simple. Pero Vale tiene esta característica de simplificar, muy concreta, muy bueno. Che, y alguna conversación difícil, ¿no? Que hayas tenido en este tiempo, en estos años, respecto de estrategia. ¿Dónde te pones firme? ¿Dónde trazás una línea? A veces las conversaciones difíciles tienen que ver con eso, con el que está mirando los resultados en el corto, que muchas veces yo lo entiendo porque tiene objetivos de corto también. No, y tiene que cuidar, él tiene que cuidar eso. Pero quien cuida la marca y la estrategia tiene que cuidar otra cosa. Sí, esas diría que son las como más difíciles que tuve. Como... Es que es difícil porque... a ver, es como en la vida, ¿no? Uno puede construir una reputación, te llevó añares construir la reputación y se puede hacer añicos en segundos. Absolutamente. En una mala decisión, ¿no? Totalmente. Y con una marca no es diferente. No. Una asociación negativa para tu marca, porque no quiere decir que el otro tenga una mala marca. No, pará. No, es nos que podemos acompañar porque vivimos que hay un en territorios mismatch diferentes. de valores, claro. Donde vos decís, che, esto no es lo que yo estoy declarando. Esto no es lo que yo quiero construir. Exactamente. Esto, por eso me gusta esto de la estrategia es la estrategia posible para vos y tiene que vos dijiste, ¿no? ¿Quién sos vos en esto? ¿No? Y ahí están los sí y los no. Claro. Ahí está con qué nos asociamos, con qué no nos asociamos. En su momento nosotros habíamos hecho después como un manual muy claro, sobre todo en Arcor, que había demasiadas marcas, muy claros los sí y los no. Dentro del manual de marca estaba, pero bajamos a muchos detalles, que sí, que no. Claro. Porque es muy tentador. Es que para que nos ayude, claro, para que nos ayude a nosotros mismos, y me gustó eso de decir manuales, políticas, justamente diseño, para que nosotros seamos, o sea, que eso nos guíe en nuestra, porque la tentación está. Es que sí. Mira, si yo llego al bono, no llego. O sea, la tentación está. Entonces, bueno, está buenísimo ese diseño que te ayuda. Te voy a decir como los procesos también te ayudan a no apartarte de la estrategia. Te voy a decir otra cosa también en ese sentido. También conversaciones duras cuando era sobre producto y sobre cambios en formulaciones de producto, por ejemplo. Imagino que en Arcor debe ser algo común. O sea, que se discute, sí, obvio que tiempo. está bien y está perfecto. No digo que no haya que hacerlo, bueno, pero si yo prometo mi promesa de marca es determinada, bueno, hay cosas que no puedo cambiar en las formulaciones de los productos. Y bueno... Tengo que estar en mantener lo que es mi promesa de calidad y demás. Sí. Entonces, diría que hay mucho de eso, sobre todo en las empresas más de producto. En servicios está respetar esto, el NPS, el nivel de satisfacción, pero es más intangible. Sí. En productos es como más fácil Es que... Más lineal, tal vez. Yo te digo una cosa, en la narrativa te puedes desmentir, en el producto también te puedes desmentir. O sea, es como que si vos tomas decisiones incorrectas, estás diciendo, bueno, che, mirá, sí. no estoy siendo yo, ¿no? Exactamente. Y vos sabés que hay una pregunta que a mí me gusta también de tanto en tanto hacer cuando se plantea esta dicotomía entre la toma de la oportunidad o la construcción del largo plazo, es bueno... ¿En qué negocio estamos? ¿Estamos en el negocio de la captura de oportunidades o estamos en el negocio de la construcción de empresa? Exacto. ¿No? Entonces, no te estoy diciendo que no podés capturar alguna oportunidad. No, y hay un montón de oportunidades que podés. Son cosas muy diferentes, ¿no? Sí, ahí yo creo que es muy importante también el liderazgo top de la compañía.
necesario. Y que pueda entender esta diferencia. Sí, yo creo que en el caso de empresas donde el número 1 es como que tiene tatuados el valor de la marca. En Arcor era Luis Pagani, era... Claro. O sea... Era la marca. Era él sí, valía más para él de Arcor que él mismo, no sé. Entonces, él nunca iba a aceptar nada en contra del valor de la marca. Por eso digo, creo que también depende mucho de esa impronta, ¿no? Y me lleva a otro tema que es cuando las empresas tienen dueño y cuando no tienen dueño, ¿no? Porque a veces el que tiene dueño y ama su marca y su empresa y tiene que ver con su origen y su familia y demás, que el que quizás es un ejecutivo que está por 2-3 años, que está pensando en el bono de corto plazo o en el de mediano plazo y quizás no tiene tampoco ese... Ese que hay para mí que dijiste antes. Exacto. Es más importante en esos casos que en el otro que es su forma de entender vivir, el mundo, de vivir. De la vida, su vida es eso. Sí. A veces es distinto también. Y eso culturalmente las empresas son diferentes. Y es interesante darte cuenta para dónde vos estás pensando la estrategia, porque hay estrategias que no son posibles en un lugar y son posibles en otro. Y en ese sentido te pregunto, para la gente que nos está escuchando que tal vez no tuvo nunca la oportunidad, o tal vez sí tuvo y no le fue bien, o tal vez le fue bien pero quiere tener otra perspectiva, ¿qué consejos le das vos a alguien que quiere meterse en este mundo de la estrategia? Sí, o de ser más estratégico, ¿no? Sí, también, o llevar más una estrategia contribución tener diferente. más contribución, está bueno. Mirá, creo que para mí hay varias cosas, ¿no? Pero una es, tenés que entender el negocio en el que estás, porque si hablamos de marketing, hay cuestiones obviamente que son comunes, pero hay diferencias de negocio, de dónde está el valor, cómo se gana plata, cuáles son, digamos, cuál es la dinámica. No sé, yo trabajando ahora en una entidad financiera, tenés regulaciones, hay un montón de cosas que es muy diferente. Entonces digo, primero tenés que entender muy, muy bien el negocio. Después me parece que hay algo de tener que... Estamos en esto de mirar todo el tiempo lo que hacen los demás, creo que hay que profundizar, hay que, no digo estudiar solamente formalmente, pero hay que profundizar. Hay que realmente no quedarte con el posteo que viste de la competencia, entender de verdad y aprender de otros, pero también de tu propia experiencia. O sea, tiempo de reflexión, que yo creo que falta. Falta tiempo de reflexión. Coincido. Y después creo que hay algo de entender, digamos, lo humano, lo relevante en digamos, lo que nos atraviesa, el contexto. Nosotros, bueno, marketing, la relevancia cultural de los temas y de lo que nos moviliza, no sé, cuando estaba en Globant, nos subimos, no nos subimos, la verdad que lo apoyamos a Colapinto antes de que Colapinto pase a Fórmula 1. O sea, fue una suerte porque estaba en Fórmula 2 y podría no haber llegado nunca. Bueno, eso nos dio una relevancia inmensa como marca. Entonces digo, tener esa habilidad que a veces es suerte. Fue una suerte más... Sí, no sé, bueno, igual... Una intuición, como dijimos, densa. Sí, puede ser. Ahí fue del número 1, fue del CEO de la compañía, 100%. Me acuerdo cuando dijo, bueno, sí, hay que juntarse con Colapinto, yo digo, ¿Quién es? ¿Quién? O sea, sí. Claro. Seba es fan de Colapinto. Sí, fan. Entonces también está esto del contexto, la relevancia, que es como esa intuición, esa intuición densa que creo que no es que la puedes aprender, es conectarte con vos, conectarte con el entorno, escuchar mucho a las personas. Yo creo que mucho de lo que, digamos, de lo que tiene impacto es lo que uno escucha. A mí me encantaba en la época de Arcor hacer etnografía, ir a la casa de la gente, pasarme horas. Hay que conectarse más, hay que estar cerca de la gente. Los datos están perfectos, no los cuestiono, pero yo creo que el impacto lo generás también cuando entendés la fibra de por dónde pasan las emociones. Sí, incluso para tener una duda razonable para revisar los datos. Porque ¿viste? Hay cosas que está todo bien con los datos, pero hay un poco de sensibilidad. Y que además no hay puede que haber perder. errores. O sea, los datos tienen la posibilidad de error. Sí. Me gusta la frase, Sebas tiene una frase que es: ¿hace cuánto que no te tomas un café con tu cliente? Le dice, viste, a los números unos. El otro día, hablando de productos, ya lo conté en este podcast, pero es dueño de fábrica súper grande, marca de tapa de empanada, que piensa que, tapa de pascualina y de esos, que piensa que nadie estira la masa, ¿viste?
Piensa. Claro. Porque está mal, porque rompe el hojaldre. Y vos decís, bueno, yo la estiro, claro. ¿no? Pero independientemente de mí, pero y no sabía que estaba rompiendo el hojaldre. Claro, no sabía lo del hojaldre, te lo debo. No yo tampoco sabía. Pero ahora hago mi masa, quiero decir, ¿no? Para mi mamá que me está mirando, hago mi masa, no compro más. Pero independientemente de eso, eran 20 y la mitad de esos 20 pensaban igual que vos. Sí, o que guarda el pan en la heladera versus el pan que viste que no debería ir en la heladera, porque vos lo sacás en la góndola. El argumento es perfecto, vos vas al supermercado y el pan está de molde, en el, no está en el es verdad. Y eso que vos decís, esa sensibilidad, tiene que ver también con un interés. ¿Cuándo yo perdí el interés? Total. ¿No? De juntarme con mi cliente, de curiosidad, entender por qué dejó de comprar, o por qué me está comprando más, Total. o por qué está más enamorado de lo que yo propongo, o se desenamoró. O por qué se fue de la categoría directamente. Sí. Bueno, un montón. O un tipo que me compraba todos los meses y me dejó de comprar. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Viste? Y cuando de repente eso no fue un problema mío, que trabajo en una compañía que lo sirve, ¿no? Exactamente. O sea, es re interesante. No, pero y volviendo a lo que decía Vale, es esto, ¿no? Es estar en contacto, tener sensibilidad, tener lectura, ¿no? Y no desconectarse. Exacto. Y que te importe, creo que que te leo. importe. Lo que dice ella es y que te importe. Total. Y bueno, en donde yo, digamos, en Bind, el número 1 es cliente-centric, absoluto, cliente total. Ese no llegó no, antes que el eslogan. No, ese no, lo tiene, pero... y un poco lo que él quiere es que todos sean así. Claro. Que no es fácil porque... Bueno, te tocó la de la cultura vos también. Por eso, pero no es fácil, pero que todos sean así. Y es un desafío porque, bueno, es verdad, hay áreas que naturalmente estás más cerca de eso, pero hay otros que están más lejos. Pero en definitiva, digamos, es frase hecha, poner al cliente en el centro es clave. Lo declaran todos, pero qué bueno cuando uno está cerca de alguien que lo vive. Y qué importante es tenerlo desde el número 1. No, sí, total. ¿No? Si no puedes laburar. No. No puedes laburar. Bueno, así que eso es lo que diría. Esas son las 3 cosas que me parecen más importantes a la hora de... Vale, espectacular. Sí, espectacular. Una locura esta conversación. Gran episodio. Ya digo que va a ser uno de los grandes episodios de Playbook. Gracias por venir. Por favor. Gracias por venir. Al contrario. Es un placer conversar con vos. No, yo cuando quieran. Nada, me vengo a tomar un cafecito acá cuando quieran. Perfecto. Gracias, en serio, por la invitación.